Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 7 minutos. Soy Ernesto Rivera. Uno de los motores que han provocado que la tensión social crezca es la cada vez más evidente falta de recursos para financiar el funcionamiento del Estado. Las 2 últimas semanas estuvieron marcadas por el debate sobre los enormes recortes al presupuesto del año que viene y por los reclamos de sectores sociales que piden ayuda para enfrentar la crisis y el desempleo. Hace pocos días, la Contralora General de la República, Marta Costa, presentó una hoja de ruta con 7 reformas para enfrentar la crisis fiscal. Para que nos cuente sobre esa propuesta, tengo en Zoom a la Contralora Marta Costa. Buenas noches, doña Marta. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Muchas gracias, muy buenas noches. Doña Marta, un primer acercamiento al tema es que usted no propone una ruta de una sola vía, sino una ruta de doble vía. Reformas a la manera en que se gasta y también a la manera en que se generan estos ingresos. ¿Cómo es esa doble vía? Sí, bueno, efectivamente lo que tenemos es un problema fiscal. Esto lo que quiere decir es que tenemos un déficit, una diferencia entre los ingresos y los gastos, una diferencia que es negativa. No estamos en capacidad de financiar con nuestros propios ingresos el gasto del aparato estatal. En ese sentido, entonces hay que hacer crecer los ingresos y hay que contener, disminuir, hacer un gasto más eficiente, hacer un gasto de calidad. Entonces, las medidas deben ir de la mano por ambas vías. Es por eso. Doña Marta, vamos ahora puntualizando. Desde el lado del gasto, Costa Rica tiene un presupuesto muy rígido. Es decir, casi todo el dinero ya tiene un destino obligatorio por ley. ¿Cuál es su propuesta para ablandarlo, para hacerlo menos rígido? Sí, bueno, tiene ya digamos los recursos atados, muchos de ellos por ley y también por constitución. En ese sentido, y eso se llaman destinos específicos, porque son recursos que se destinan específicamente a ciertas instituciones y a ciertos programas para su propia operación. Entonces, las leyes y la misma Constitución señalan que esos recursos se van a transferir de acuerdo con variables económicas, es decir, un porcentaje de un impuesto X se le va a transferir a la institución Y, independientemente de la cantidad de años que hayan pasado desde que se definió ese destino específico, independientemente si el programa está dando resultados, independientemente si estamos con niveles de gastos altísimos y no tenemos ingresos, siempre hay que pasarlo, aunque ahora yo reconozco también que la ley 9635 de las finanzas le da algún nivel de discrecionalidad al Ministerio de Hacienda, pero siempre está la ley, siempre está la constitución política y en ese sentido, pues el gobierno trata de cumplir, aunque ahora pues eso se ha flexibilizado. Entonces, ¿por qué no revisar esos destinos específicos? Definir si los resultados se están logrando, ¿por qué no poner un plazo? ¿Por qué no hacer una asignación más efectiva de ese gasto? Y aquí yo pongo el ejemplo de que tenemos otros determinantes de cambio. En nuestro país y en el mundo se viven cambios demográficos, se viven eventos climáticos extremos, hay cambios tecnológicos, hay muchos otros cambios que requieren que nosotros usemos otra lógica, otro tipo de pensamiento a la hora de asignar los gastos. Por ejemplo, si nuestra constitución política establece que hay que darle educación un 8%, ¿por qué no estudiar, por qué no analizar y hasta cambiar ese porcentaje que se da si ahora tenemos menos niños y menos jóvenes y mucho más adultos mayores que requieren cuidados especializados en materia de salud? O ¿por qué no revisar los porcentajes que se le transfieren a PANI si tenemos menos niños? Es decir, no es quitar por quitar, es que se supone entonces que ante estos cambios, pues también el gasto o la asignación debe variar. En ese sentido, el país podría ahorrar, podría ser más eficiente y llenar otros espacios, generar otros resultados que ahora requiere la sociedad.
Es decir, son como la conformación del presupuesto en muchos sentidos son como cápsulas escritas en piedra que no evalúan si finalmente dio resultado la propuesta que se hacía de destinarle X porcentaje del presupuesto a tal institución o a tal programa. Así es, y yo aquí quiero hacer también la aclaración que este cambio o esta propuesta de revisar los destinos específicos es un cambio de fondo, es un cambio estructural porque implica revisar y cambiar leyes si así se decidiera o incluso la misma constitución política. No se trata de disminuir el gasto haciendo recortes para un periodo en especial, sino que se trata de revisar esa asignación de gasto, porque los recortes al presupuesto no necesariamente resuelven el problema fiscal que tenemos. Es decir, hay que ir a la raíz de los problemas para poder resolver. Doña Marta, también por el lado del gasto, usted aboga por una ley de empleo público que coloque un salario global. ¿Su idea es similar al proyecto que está presentado ya en la Asamblea o no? ¿O en qué difiere? Bueno, digamos, nosotros hicimos algunas observaciones sobre este proyecto de ley en su primera y segunda versión, en el sentido de que nosotros estamos de acuerdo en el planteamiento general porque el modelo de empleo público se le da tratamiento integral. Es decir, esto no es un tema solo de remuneración o no es un tema solo de evaluación del personal, sino que es un tema también de contratación, es un tema de los principios, es un tema del desarrollo de los servidores públicos y, por supuesto, es un tema también de las remuneraciones. Ahí la Contraloría hizo algunas observaciones sobre ese proyecto porque consideramos que el tema de las familias no difiere mucho del tema de los subregímenes que hay actualmente, porque hemos de saber que en nuestro país tenemos más de 14 subregímenes de empleo público y la idea es que todos estén bajo un mismo marco general. También dijimos que considerábamos pertinente que todos los funcionarios públicos estuviéramos cobijados bajo ese marco de ley de empleo público, ese marco general, que no se hicieran excepciones como se hizo en la segunda versión del proyecto, que se deja por fuera a empleados de empresas públicas que están en competencia. También hicimos observaciones sobre el salario global. Nosotros en lo general estaríamos de acuerdo con un salario global porque eso genera mayor equidad y mayor transparencia. Sin embargo, nos parece que la metodología que está ahí propuesta es bastante complicada, es compleja de comprender. Entonces, lo que pensamos es, bueno, si algo es complejo, cuando usted lo lee, mucho más complejo va a ser implementarlo. Entonces, hay criterios que no están claros y la Contraloría hizo, digamos, varias observaciones para que se mejore el proyecto, pero sí creemos que es necesaria una ley de empleo público para que este sea más equitativo, sea más vigoroso, para que sea también justo. En ese sentido, estamos de acuerdo con el proyecto de ley, recordando aquí que tenemos actualmente una gran dispersión de normas, una gran dispersión salarial, que esto genera diferencias que no deberían de ser. En ese sentido, estamos de acuerdo con que se requiere una ley marco general de empleo público. Doña Marta, usted también habla en esta hoja de ruta de duplicidades, de eliminar las duplicidades. Y esta propuesta suya coincide con una de las ideas que hace tiempo había planteado Otón Solís en un proyecto que él llamó Cerrar, y que es evitar duplicidades. ¿Usted tiene ejemplos concretos de oficinas o instituciones que hacen las mismas tareas? Sí, bueno, nosotros usted se está refiriendo al tema del diseño institucional, que es un tema que hemos venido poniendo sobre la mesa ya desde hace varios años, y esto se refiere específicamente al tema de las estructuras, al tema de los propósitos, al tema de la normativa de las instituciones públicas y a las funciones. Y sí, en el tema, por supuesto, de las duplicidades. Nosotros en el pasado hemos mencionado duplicidades en el sector vivienda, duplicidades en el sector social, incluso en el sector social. También en algún momento hicimos observaciones importantes sobre temas en el CNP, temas en UDESUR, en el FONAVE, por ejemplo. Hemos hecho observaciones sobre una fundación que se dedica a otorgamiento de becas en la provincia de Punta Arenas, porque lo que se quiere es que las instituciones cumplan con el propósito, logren los objetivos para los cuales fueron creadas
sin que haya duplicidad, sin que haya calidad del gasto, que realmente lleguen los bienes y servicios a la sociedad. Entonces, eso es lo que se busca, porque cuando hay duplicidades, hay doble gasto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que estamos pidiendo es revisar. No estamos diciendo cierre o fusione ni nada de eso, porque habrá que hacer, digamos, los análisis, y la Contraloría tiene algunos insumos. Hicimos unos estudios en 2017 donde podíamos ver, por ejemplo, cómo el gasto real per cápita de ciertos sectores aumenta, pero los resultados obtenidos, generados, no aumentan. Entonces uno dice, bueno, no hay coherencia entre la inversión pública que se hace para esos servicios y los logros. Entonces, ahí hay un tema para revisar, ahí hay un tema de eficiencia del gasto, hay una oportunidad para ahorrar y no solo para ahorrar, sino también para brindar mejores servicios, porque eso es muy importante. Hasta aquí hemos ido desgranando, usted ha ido desgranando por el lado del gasto del Estado, pero dijimos que es un camino de doble vía. Veamos el otro lado de la ecuación, que son los ingresos. Uno de los grandes puntos a revisar son las exoneraciones. ¿Cuántas actividades tenemos exoneradas de pagar impuestos y cómo sabemos que esa exoneración nos genera algún tipo de rédito, de ventaja? Bueno, entiendo yo que hay más de 400 exoneraciones y eso, lo que se está exonerando, equivale a un 5.57 del Producto Interno Bruto. Esos son números del Ministerio de Hacienda. Lo que sucede, digamos, lo que estamos diciendo es revisemos si esas exoneraciones deben permanecer en el tiempo. Revisemos si vale todavía la pena, si le retribuye a la sociedad costarricense exonerar ciertos grupos y sectores. No estamos diciendo que no se exonere, revisemos. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros como país hemos otorgado exoneraciones por años y décadas sin revisar si ya esos sectores cumplieron el propósito, si se desarrollaron, se incentivaron, y el país debe dejar de exonerarlos para exonerar otros sectores que ahora se requiere que también se incentiven, se desarrollen, que se le ponga un plazo. Pero además, cuando vamos a exonerar, deberíamos de verificar que hay una fuente alternativa de ingresos, porque cuando exoneramos hacemos eso, estamos dejando de percibir ingresos, estamos sacrificando ingresos para que se desarrollen sectores. Pero bueno, si yo voy a dejar de percibir, entonces yo debería por lo menos de tener identificada esa fuente alternativa de ingresos, ponerle un plazo, revisar por los resultados. Es que no puede ser que hagamos esto funciona así para las exoneraciones y también para los destinos específicos. Nunca nos detenemos a revisar qué tan eficiente ha sido el uso de esos recursos, qué tanto los resultados hemos logrado. En ese sentido que decimos revisemos, porque ahí podemos estar generando más eficiencia, podríamos generar ahorros o más beneficios para el país, porque también eso hay que cuestionárselo. ¿Cuáles son los beneficios que estamos recibiendo a cambio como país de esas exoneraciones que estamos otorgando? Entonces, es bueno revisar. Actualmente hay en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para poner en una sola ley todas las exoneraciones, y ahí estamos diciendo, bueno, eso no es suficiente, deberíamos de hacer como unas cirugías más finas y revisar esas exoneraciones. Es interesante porque en las dos puntas del hilo, desde el lado del ingreso y del lado del gasto, quienes se benefician no quieren que se revise. Hay una resistencia a decir, bueno, si usted me está dando un servicio que me sirve y que por eso le permito que pague menos impuestos o que no pague impuestos directamente, déjeme revisar con cierta periodicidad si eso me sirve. Claro, eso es, digamos, lo que estamos proponiendo. Revisemos. A la larga podríamos eliminar exoneraciones y entonces seguir generando más ingresos para el Estado. O a la larga decimos, bueno, eliminemos esta y otorguemos estas otras, seamos más eficientes. El país necesita desarrollar algunos grupos. El beneficio es muy importante. Valorar esos temas es lo que estamos proponiendo. Doña Marta, otro de los puntos de fuga importantes a la hora de los ingresos es son la evasión y la elusión.
Vamos primero con la evasión, que es ya directamente un delito. Es alguien que evade su responsabilidad fiscal, y cuando decimos evade estamos diciendo que deja de pagar de plata que tiene que ir a construir una escuela, a pagar el salario de un policía, a hacer una calle. ¿Cuánto pierde el país por la evasión fiscal? Bueno, el último dato que yo tengo es que es del 2018 y era un 1.8 del PIB solo en el impuesto de ventas, que todavía teníamos en ese momento impuesto de ventas. Pero la Contraloría ha hecho estudios donde hemos podido detectar evasión, niveles de evasión importantes en los profesionales liberales, en las empresas territoriales, en los grandes contribuyentes. También hemos detectado en el tema aduanero grandes deficiencias en materia, digamos, de recaudación de tributos, y por eso es que decimos que la evasión hay que mitigarla con planes eficientes y eficaces, hay que mitigarla con controles cruzados entre aduanas y tributación, porque en ese informe detectamos muchas cosas, barbaridades, y si tan solo tuviéramos controles cruzados nos podríamos evitar evasión en un grado interesante. Entonces, ahí estamos haciendo esa propuesta. También estamos diciendo en ese apartado que el Ministerio de Tecnología requiere ser dotado con mejor tecnología para que pueda hacer inteligencia tributaria, esto es decir, darle un mayor seguimiento a los contribuyentes, también para que se facilite el pago de los impuestos, porque muchas de las personas que tienen que pagar impuestos saben lo difícil que es a veces pagar impuestos a través de los sistemas que tiene Hacienda disponibles. Entonces, todos esos temas estamos proponiendo, estamos recordándoles, porque déjeme decirle, Ernesto, que estas propuestas de la Contraloría no son nuevas, o sea, tenemos años de estar hablando de estos temas para a los tomadores de decisiones para que se incorporen. Son temas de carácter estructural. Yo quiero decir que el tema de evasión no es sencillo en este momento porque no hay la tecnología apropiada, porque los procesos para poder recuperar esos recursos que se van por la evasión son bastante engorrosos, son bastante lentos. Entonces a veces uno escucha decir, bueno, si sumamos y restamos y evitamos la evasión, tal vez no tendríamos déficit, pero bueno, en este momento no es así. En este momento yo no puedo recuperar de manera inmediata todos esos fondos por las razones que estoy diciendo y algunas otras que debe haber. Pero el tema es que empecemos a trabajar ese tema. O sea, empecemos con tecnología, con controles cruzados, necesitamos cultura tributaria. O sea, por eso quiero decir, estos temas no son sencillos de realizar, pero hay que empezar. Marta, justamente usted habla de cultura tributaria y de una mayor firmeza. Yo estaba pensando en el caso de Estados Unidos, ahora mañana son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, estaba pensando que cuando tiene que tributar en Estados Unidos, que es en una fecha en particular, hay un pánico generalizado en todo el mundo a evadir o a cometer alguna falta, porque cuando les cae tributación es una sanción muy dura para el que no cumplió. Yo creo que hay un poco de eso aquí también, de que falta ese rigor, y que ese rigor es percibido solamente en muchos casos por las empresas pequeñitas, por las pymes, a los que les va más que regular, les va mal cuando los pescan en una infracción, pero con las grandes no siento que haya ese mismo énfasis. Deberíamos todos los contribuyentes sentir un riesgo al no tributar de manera correcta, sentir que alguien nos va a revisar, que alguien me va a mandar mi estado de cuenta y me va a perseguir hasta que yo lo pague, ¿verdad? Ese es un tema, digamos, que es parte de la cultura tributaria, o sea, querer tributar, porque yo sé que el país lo requiere, porque voy a recibir servicios a cambio, pero además porque es mi obligación, porque si no, tributación se va a dar cuenta y me va a obligar a pagar, ¿verdad? Con las consecuencias que eso tenga. Entonces, sí, es un tema muy interesante, y también, ¿verdad?, decir y reconocer
que la tributación, que la evasión nunca va a ser cero, porque siempre habrá algún grado de evasión, eso es así en todos los países del mundo, pero sí por lo menos mitigarla, traerla abajo con mejores sistemas y con una mayor cultura tributaria. El otro problema en paralelo, ya nos queda poquito tiempo, pero un breve comentario. El otro problema en paralelo es la ilusión, que también nos perjudica. Es decir, el que encuentra un caminito para no cumplir. Un portillo ahí. Un portillo. ¿Cómo cerrar esos portillos y esas fugas? Bueno, esos portillos son, digamos, están ahí en las leyes, ¿verdad? Entonces, con cultura tributaria, con estados financieros bajo, digamos, marcos contables eficaces para generar, digamos, una mayor transparencia de las cuentas de las empresas y de las personas, podríamos hacer un gran trabajo. También cuando se detecta elusión y todo, pues tomar las medidas que se pueda tomar. Eso es mucho también de cultura, es de tecnología, vamos por el mismo lado. Doña Marta, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Me espera por aquí. De acuerdo. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en 3 grandes áreas: urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano, vivienda y financiamiento al alcance, en armonía con la naturaleza. Estamos conversando con doña Marta Acosta, Contralora General de la República. Su cierre, doña Marta. Con estas 7 medidas podríamos llegar a estabilizar las finanzas públicas, finalmente, que es el gran tema de este año y de los últimos 10 años. Con estas medidas y algunas que se quedan ahí por fuera, que son menos estructurales, pero que abonan en positivo, podríamos darle sostenibilidad a la deuda, cumpliendo, por supuesto, con la ley 9635, la regla fiscal, más estas medidas, podríamos empezar a estabilizar la deuda, que es, digamos, algo que es fundamental. Mientras no logremos estabilizar la deuda, vamos a tener que seguir en esa situación. Vean ustedes que para el presupuesto del 2021, el 42% del presupuesto está destinado al servicio de la deuda, es decir, a amortizar y pagar intereses, el 42%. Pero además, el 55% del presupuesto está financiado con deuda, es decir, nos estamos endeudando para pagar parte de la deuda. Eso es una situación muy grave y por eso es que tenemos que tomar medidas estructurales de manera tal que no sacrifiquemos nuestras conquistas sociales. Doña Marta Acosta, muchísimas gracias por su tiempo. Señora Contralora, como siempre, un gusto conversar con usted. Con todo gusto. Buenas noches. Buenas noches. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.